el segundo caso, que está a cargo de los bioquímicos María Victoria Braica y Joaquín Volpe Esperanza, y se llama Síndrome de von Willebrand adquirido en el contexto de mieloma múltiple indolente. El reporte de un caso. Bienvenidos. Y este es el puntero. Genial. Es al revés, por eso es. Ahí para. Genial, gracias. Ahí les van a proyectar. Dale, gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Nosotros somos María Victoria Braica y Joaquín Volpe Esperanza, residentes del primer año de acá de Bioquímica Clínica del Hospital Italiano. Y hoy, junto a toda nuestra residencia y a nuestra tutora Marina Sol López, traemos este segundo caso del bloque de sangrados que titulamos Síndrome von Willebrand adquirido en contexto de mieloma múltiple indolente. Para comenzar, vamos a hacer la presentación de nuestro paciente. El mismo es un masculino de 67 años de edad, con algunos antecedentes personales como hipertensión arterial, dislipemia y hematomas ante traumas en el último semestre, que en esta ocasión concurre al hospital por una rotura del tendón de Aquiles, que se reportó que venía con edema y hematoma, y al ser un candidato a cirugía se procedió a realizar los estudios prequirúrgicos, teniendo acá en la pantalla los más relevantes para este caso. Como podemos ver, el paciente tiene un TP y un tiempo de trombina normales, con un hallazgo de una anemia y un APTT prolongado que no corrige con el agregado de plasma normal. Y acá vamos a introducir la línea temporal de nuestro paciente, en donde vamos a partir de la situación actual, la rotura del tendón de Aquiles con el APTT prolongado que no corrige y algunos antecedentes también relevantes. 2 meses previo a esta consulta, el paciente sufrió un traumatismo en mano derecha con la aparición de hematoma, y en el 2013 el paciente también se sometió a una cirugía cardiovascular en donde se le realizó un triple bypass coronario sin sangrado de relevancia. Bueno, hola, buenos días a todos. Entonces, para continuar con la presentación de nuestro caso, vamos a partir de la situación que es un hallazgo de un APTT prolongado que no corrige con el agregado de plasma normal. Entonces, uno se plantearía abordar el estudio de este paciente investigando las diferentes situaciones que pueden generar este APTT prolongado según su orden de mayor frecuencia. Uno en primer momento pensaría en la probabilidad de que podamos estar frente a un anticoagulante lúpico, siguiendo luego por un inhibidor específico de factor, y ya habiendo descartado estas dos situaciones anteriores, se podía pensar en algún otro tipo de interferentes. Es así que tras la situación actual de nuestro paciente se le solicitan desde el servicio médico la realización de un estudio para anticoagulante lúpico. Y para contarle un poco a aquellos profesionales que son ajenos a nuestra institución, vamos a comentarles brevemente cómo realizamos aquí en el laboratorio el estudio del anticoagulante lúpico. Este incluye la realización de 3 pruebas. En un primer momento se realiza una prueba que es una APTT-SP, que tiene la característica respecto a otros reactivos de APTT de tener mayor sensibilidad al anticoagulante lúpico. Esto es debido a que presenta una menor concentración de fosfolípidos. En segunda instancia, realizamos 2 pruebas que presentan diferentes vías de activación. Una es la prueba del silica clotting time y la otra es la prueba del DRBBT o tiempo de veneno de víbora de Russell diluido. A su vez, el silica clotting time, en ese caso la activación se da a través de la fase de contacto, por lo tanto lo que se evalúa es la vía intrínseca, mientras que en el DRBBT la activación se da a través del veneno de víbora de Russell sobre el factor 10. Por lo tanto, uno evalúa lo que va a ser la parte de la vía final común.
A su vez, tanto el Silica Clotting Time como el DRBBT constan de dos instancias. Una instancia que se realiza con un reactivo de screening que presenta fosfolípidos diluidos y una segunda instancia en donde se realiza una prueba confirmatoria que presenta fosfolípidos concentrados. Y en el caso de que el paciente fuera un anticoagulante lúpico positivo, uno esperaría que se cumplan los siguientes 3 criterios, ya sea para el Silica Clotting Time o para el DRBBT, que sería encontrar un tiempo de screening prolongado, un ensayo que no corrija con el agregado de plasma normal y por último un acortamiento cuando se ensaye con el reactivo de fosfolípidos concentrados. Ahora sí, ya abordando un poco los resultados de nuestro paciente, vemos que nuestro paciente presentaba un APTT prolongado con un ensayo de mezcla que no corrige. Por lo tanto, hasta aquí podríamos estar pensando que se pueda tratar de un anticoagulante lúpico. Ya cuando abordamos lo que es el ensayo del Silica Clotting Time, vemos que el paciente presentaba una prueba de screening prolongada que no corregía cuando se hacía el ensayo de mezcla, pero que tampoco cortaba cuando se hacía la prueba confirmatoria. Por lo tanto, no se estarían cumpliendo los 3 criterios para el anticoagulante lúpico positivo. Y un poco los resultados del Silica Clotting Time se encuentran en consonancia con los resultados que tenemos anteriormente en el APTT, ya que en esencia un poco el Silica Clotting Time es un APTT porque evalúa lo que es la parte de la vía intrínseca de la coagulación. Por otro lado, y ya para finalizar el estudio del anticoagulante lúpico, vimos que el DRBBT screening había arrojado un resultado normal, por lo tanto no correspondía ni realizar los ensayos de mezcla ni realizar la correspondiente prueba confirmatoria. Finalmente, el informe del laboratorio se validó con la siguiente nota que indicaba que los resultados no cumplían con los criterios para el diagnóstico anticoagulante lúpico. Por un lado, la prolongación de pruebas de screening con fosfolípidos diluidos, la no corrección con plasma normal y el acortamiento significativo de las pruebas confirmatorias con fosfolípidos concentrados. Y se sugería seguir evaluando en el tiempo en conjunto con las determinaciones de anticardiolipina y anti-beta-2-glicoproteína 1. Muy bien, ahora para seguir con la cronología del caso, a partir de este hallazgo del APTT prolongado que no corregía con el agregado de plasma normal, se derivó el paciente al servicio de hematología, en donde al consultorio llegó con un anticoagulante lúpico negativo y además se evidenció un nuevo hematoma en el muslo contralateral a la lesión en el tobillo, que se hipotetizó, surgió a partir del contacto de la misma con la muleta del paciente que utilizaba para movilizarse. A partir de lo encontrado y de los resultados previos se procedió a realizar el dosaje de factores, ya que en una primera instancia tenemos un anticoagulante lúpico negativo, entonces la pregunta que sigue es si el paciente podría llegar a presentar algún inhibidor específico de factor. Para eso lo que se realizó es el dosaje de factor 5, factor 7, factor 8, factor 10, factor 11 y factor 12, en donde podemos ver en los resultados que se encontraron valores disminuidos para el factor 8, a partir de lo cual se realizó la curva de paralelismo. En la curva de paralelismo se realizan 3 diluciones, una en 10, una en 20 y una en 40, y lo que se busca es evidenciar si existe algún efecto interferente. Nosotros en el laboratorio de hemostasia tenemos un equipo fotoóptico que nos permite ver las curvas de todas las determinaciones, por lo tanto eso fue lo que se hizo. Acá tenemos la curva del paciente en donde hay varias cosas para analizar. En primer lugar, bueno, tenemos las curvas de paralelismo que se compara con la curva de calibración y en cuanto a los resultados obtenidos, tenemos un coeficiente de variación mayor al 15% y cuando analizamos los resultados de las diluciones podemos observar que hay una diferencia mayor al 20%, tanto entre las diluciones 1 en 20 y 1 en 40, como así también entre las diluciones 1 en 10 y 1 en 40. Teniendo en cuenta esto y este coeficiente de variación mayor al 15%, se interpretó la curva como no paralela. Por lo tanto, tenemos un efecto interferente. Y acá también incluimos una curva paralela para que vean cómo se ve. Muy bien, a partir de todos estos resultados y a partir del hematoma espontáneo en muslo con un TP y un TT normal, otra de las cosas que se pensó es si podría haber un inhibidor de factor 8. Acá tenemos los resultados de factor 8 que nos dio en el dosaje y se le hizo la titulación dando como resultado el resultado menor a 0,4 unidades Bethesda. Por lo tanto, no es el caso de este paciente, así que hay que seguir buscando y seguir pensando que puede llegar a serle justificativo este APTT prolongado
que no corrige. Lo siguiente que se pensó fue en una enfermedad de von Willebrand. ¿Por qué? También por esta disminución del factor 8. Y esto es porque, como todos sabemos, una de las funciones del factor de von Willebrand, o una de sus características, es su capacidad de unirse al factor 8 en circulación para así poder protegerlo de la proteólisis, ya que el factor 8 por sí solo en circulación es bastante lábil y puede degradarse. Entonces, a partir de esto, lo que se decidió fue realizar las determinaciones de nivel antigénico y de actividad de unión a plaquetas del factor de von Willebrand. Para repasar un poco, acá tenemos las técnicas y los fundamentos. Ambos son métodos inmunoturbidimétricos. En cuanto a los niveles antigénicos, el fundamento se basa en la aglutinación de microesferas de láctex recubiertas de anticuerpos policlonales antifactores von Willebrand que generan una dispersión de luz, y la absorbancia medida va a ser proporcional a la cantidad de factores von Willebrand en plasma. Y en cuanto a la actividad, se emplea un fragmento de la glicoproteína 1-beta mutada con ganancia de función que permite unir al factor de von Willebrand en ausencia de ristocetina. Muy bien, ahora habiendo repasado un poquito los fundamentos, tenemos los resultados del paciente, en donde podemos evidenciar niveles antigénicos muy disminuidos que vienen acompañados también de una actividad muy disminuida, y cuando se hizo la relación entre la actividad y el antígeno nos dio como resultado 0,29. Por lo tanto, esto refleja una alteración cualitativa. Bien, entonces un poco para continuar abordando los estudios que le realizamos a nuestro paciente, traemos primero esta imagen, que es una imagen de la molécula de von Willebrand que muestra los distintos sitios de unión a ligandos en los diferentes dominios. Como sabemos, el factor de von Willebrand tiene sitios funcionales en donde se va a unir a sus diferentes ligandos, como el colágeno, la glicoproteína 1B y el factor 8, y estos distintos sitios funcionales se encuentran en sus diferentes ligandos. Y a continuación nosotros vamos a hacer hincapié en el dominio A3, que es el dominio que permite la unión al colágeno. La prueba que nosotros realizamos a continuación es la prueba del colágeno binding, que también es una prueba que nos permite evaluar la actividad del factor de von Willebrand mediante su capacidad de unión al colágeno a partir del sitio de unión presente en el dominio A3. Esta prueba además es una prueba que es dependiente de las estructuras, ya que son aquellos multímeros de mayor peso molecular los que van a tener mayor avidez para unirse hacia el colágeno. Y lo que nos va a permitir es identificar aquellos casos en donde pueda haber un defecto en la unión al colágeno, pero que el paciente tenga una actividad de factor de von Willebrand por una prueba del cofactor de ristocetina normal, como es el caso de ciertas enfermedades de von Willebrand de tipo 2M. Entonces, para continuar, obtuvimos un resultado de la prueba del colágeno binding muy disminuido, lo que muestra que nuestro paciente tenía una actividad de von Willebrand muy disminuida a nivel global, tanto en el ensayo de 1BM como en el del colágeno binding. Y lo que recurrimos después es una de nuestras herramientas principales en el laboratorio de hemostasia, que son los ensayos de mezcla. Es así que se realizaron ensayos de mezcla con pool de plasma normal y se midió tanto la actividad como el antígeno de von Willebrand, donde los resultados medidos fueron mayores que los valores esperados. Por lo tanto, se observó que había una corrección, tanto a nivel antigénico como a nivel de actividad, y no se evidenciaba un efecto inhibitorio a nivel del von Willebrand. Si recordamos un poco, nuestro paciente había presentado una PTT prolongado que no corregía y una curva de factor 8 no paralela, por lo cual en estos ensayos sí se evidenciaba un efecto inhibitorio. Es así que llegamos a preguntarnos si se trataba de una enfermedad de von Willebrand congénita o bien si se podría tratarse de un síndrome de von Willebrand adquirido. Como les mencionamos previamente en el orden cronológico de nuestro paciente, él había estado internado en nuestra institución unos años antes, en donde se había realizado una cirugía de revascularización miocárdica, y pudimos acceder a los antecedentes y vimos que en su momento el prequirúrgico mostraba una PTT normal con un dosaje de factor 8 normal. Es así que de forma interdisciplinaria el servicio de hematología pudieron arribar al diagnóstico de un probable síndrome de von Willebrand adquirido. ¿Y qué nos dice un poco la literatura acerca del síndrome de von Willebrand adquirido? Bueno, como ya todos sabemos, se trata de una enfermedad hemorrágica que se da en adultos sin antecedentes de sangrado, pero que sí tienen alguna patología o enfermedad de base, como puede ser trastornos oncohematológicos, tumores sólidos, enfermedades cardiovasculares o autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. En general, la literatura dice que estos pacientes cursan con una disminución marcada en la funcionalidad del factor de von Willebrand, pero con niveles antigénicos ligeramente disminuidos o normales,
que no es lo que se veía en el caso de nuestro paciente. Y esto también es algo que nos remarcaron los bioquímicos del sector de hemostasia en base a su experiencia, que es que en general el síndrome von Willebrand adquirido suele tener niveles antigénicos bajos, pero no tanto como era el caso de este paciente. Un poco los mecanismos fisiopatológicos que propone la literatura son la presencia de autoanticuerpos, antifactor de von Willebrand, la absorción selectiva de multímeros de alto peso molecular a las células tumorales, la presencia de una proteólisis incrementada o de estrés oxidativo en estas patologías que lleven al desarrollo de este síndrome. Entonces, ya pensando en que el paciente puede tener un síndrome von Willebrand adquirido, correspondería investigar qué otra enfermedad de base podría tener y que lleve a que en este contexto se haya desarrollado este síndrome. Es así que les traemos algunos de los hallazgos, tanto a nivel clínico como de laboratorio, que les fuimos mostrando a lo largo de la presentación, que es que el paciente en su prequirúrgico había presentado anemia, su motivo de consulta había sido una ruptura a nivel del tendón de Aquiles, 2 meses previo él también había tenido un traumatismo en la muñeca derecha y todo esto derivó en la realización de múltiples estudios adicionales, en donde lo que queremos destacar puntualmente es el proteinograma. El proteinograma mostró la presencia de una banda monoclonal en la zona gamma de 0,42 gramos por decilitro. A continuación se realizó la inmunofijación en suero que reveló la presencia de un componente monoclonal de tipo IgG-kappa. Es así que junto con otros estudios como un medulograma y un perfil de citometría de flujo, el servicio pudo arribar al diagnóstico de mieloma múltiple indolente. Y un poco los mecanismos que propone la literatura para el desarrollo del síndrome von Willebrand en esta patología es la presencia de autoanticuerpos, antifactor de von Willebrand y o la absorción selectiva de multímeros de alto peso molecular a las células tumorales. Muy bien, retomando un poco en el caso del paciente, el tratamiento que se le instauró fueron 2 infusiones de concentrado de factor 8 y factor de von Willebrand, pre y post cirugía, y acá traemos un poco los resultados tanto para el factor 8, el antígeno, la actividad y el colágeno binding, 4 horas preinfusión y 4, 12 y 24 horas post infusión. Como podemos observar, y es de esperarse por todo lo que estuvimos contando, los valores antes de la infusión están bastante disminuidos, y luego de la infusión, 4 horas después de la misma, comienza a evidenciar un poco el aumento, llegando así a valores normales, tanto de factor 8 como niveles antigénicos a las 12 horas post-infusión, pero una cosa que también nos llama mucho la atención es que tanto para la actividad como para el colágeno binding, estos niveles siguen muy disminuidos, manteniendo la discrepancia entre la actividad y el antígeno. Después también podemos observar que a las 24 horas, esto es bastante llamativo, los valores vuelven a descender casi como estaban antes de la infusión. Y desde el laboratorio lo que hicimos fue calcular el porcentaje de reducción comparando las 12 horas post-infusión y las 24 horas post-infusión, en donde podemos observar que para todos los analitos el porcentaje de reducción es mayor al 65%, deteniéndonos principalmente en el antígeno y en el colágeno binding, que es del 88%. Muy bien, un poco para cerrar y todo lo que estuvimos hablando, nuestro paciente comenzó con un APDT prolongado que no corrige con el agregado de plasma normal, al cual se le realizó la determinación del anticoagulante lúpico y dio negativo, y con una curva no paralela de dosaje de factor 8. A partir de todo esto podemos pensar y podemos ver que existe un efecto interferente. A ciencia cierta no podemos decir cuál es, pero una cosa una hipótesis del sector que podría llegar a ser es que debido a este diagnóstico también de mieloma múltiple y este hallazgo del componente monoclonal podría tratarse de una paraproteína. Bien, y por otro lado, recordemos también que nuestro paciente presentaba disminución tanto en los niveles antigénicos como en la actividad del factor de von Willebrand, que evidenciaban una corrección con el ensayo de mezclas. Por lo tanto, a nivel del factor de von Willebrand no se evidenciaba este efecto interferente que mencionó previamente mi compañero Joaquín. Por el otro lado, repasando también la farmacocinética de la infusión, nos lleva a pensar que el paciente a su vez también presentaba un clearance de factor de von Willebrand acelerado y o una depuración de multímeros de alto peso molecular apoyados también por los resultados del colágeno binding. Y nos hicimos la pregunta de qué podría estar ocasionando estos mecanismos, planteando que podría tratarse de mecanismos que sean inmunomediados. Y acá le traemos un dato más, que es que hace 2 meses el paciente se realizó otra intervención en nuestro hospital para la cual requirió que se le trate con concentrado de factor 8 y factor de von Willebrand, y además de eso, en su momento también se le dio una infusión de gamma globulina.
Los resultados del laboratorio, tanto para el antígeno como para la actividad del factor de von Willebrand post-gamma y post-concentrado, mostraron niveles bastante sostenidos en el tiempo, lo cual demuestra que podría apoyar la hipótesis de tratarse de un mecanismo inmunomediado. Y ya para terminar, queremos destacar el rol del laboratorio y particularmente los bioquímicos del sector de hemostasia, que gracias también a la comunicación constante y la confianza que existe con el Servicio Médico de Hematología, se le permitió a los bioquímicos un poco sugerir estos ensayos que llevaron al diagnóstico de síndrome de von Willebrand adquirido y luego dar intervención al sector de proteínas para resultar al final en el hallazgo de este componente monoclonal y arribar al diagnóstico final del mieloma múltiple indolente del paciente. Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado y felicitar al Katia Corevio por la iniciativa y sobre todo a nuestra residencia y a los bioquímicos del sector de hemostasia.